esa guianza, esa fortaleza, esa llenura, y le damos gracias sin duda de ello. Vamos a orar a Dios. Antes de todo quisiera que pusiéramos este tiempo en manos del Señor y sea Él el que nos hable a nuestro corazón. Amén. Rey Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día maravilloso en el cual nos permite, Señor, aunque en medio de luchas, de pruebas, de situaciones, tu presencia en nuestras vidas. Sabemos que nunca nos dejas. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo, del que te alaba, del que confía, del que, Señor, necesita tu presencia. Y hoy no es la excepción. Necesitamos de ti, oh Rey. Permítenos glorificar tu nombre, Dios, que seamos dignos, que estemos dispuestos para adorarte. Este tiempo, Señor, sin duda, Padre, creemos que es tuyo y haz como tú quieras con nosotros. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. El tema de hoy, hermano, lo titulé "Para Dios todo es posible". Y esto lo tomé de Marcos, capítulo 10. Si nosotros leyéramos solamente este texto, podríamos hacer y pensar muchas cosas, ¿verdad? Dice en Marcos capítulo 10, verso 27: Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para Dios. Y si decimos, ¿quién puede hacer todas estas cosas? Solo Dios. ¿Quién puede hacer todas las cosas? Solo Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, a veces, hemos visto tantas interpretaciones y aquí dice que Dios puede hacer todo lo que es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, si yo tengo cualquier problema, cualquier situación o cualquier necesidad, ¿usted cree que Dios no lo puede realizar? Dios es todopoderoso. Él lo puede hacer, ¿sí o no? Pero el pasaje que hoy nos toca ver, hermanos, o estamos viendo, no tiene que ver con eso. A lo que voy es esto, hermanos. A veces tomamos un texto y lo tomamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Y hasta lo podemos decir, aquí dice Dios que para Él no es nada imposible. Y si yo le pido algo, pues Dios lo puede hacer. Y no estoy diciendo que no. Para Dios no hay nada imposible. Para lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Pero qué? ¿Verdad? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, a veces estas situaciones que pasamos todos, queremos tomar pasajes de este tipo como para hacer lo que nosotros creemos que está bien o que podemos manipular a Dios. Sin embargo, no es la manera de hacerlo. Tenemos que ver el contexto por el cual aún Jesús está diciendo esto, porque lo está diciendo, y que Dios puede hacer estas cosas. Pero ¿cuáles cosas? Bueno, Él puede hacer todo lo que quiera y Él puede realizar todas las cosas que para el hombre son imposibles, ¿verdad? Pero ¿será su voluntad a veces hacer esas cosas que el hombre quiere? Y bueno, es una polémica, ¿no? Y bueno, tenemos que ir viendo realmente que Jesús va mostrándose como el rey de ese reino. Está capacitando a los discípulos y ser entrenados para vivir en ese reino. Les está haciendo ver las cosas espirituales y cómo se debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y realmente eso es lo que los discípulos están aprendiendo. No que ya sepan hacerlo, no que ya sepan cómo es vivir en el reino, sino que están aprendiendo conforme el rey les está enseñando. Sin embargo, estos discípulos, estoy hablando de los discípulos, tenían un mismo concepto del cual tenían el pensamiento los judíos también en ese tiempo.
Y estos que fueron llamados, estos que tuvieron el privilegio de poder ser escogidos por Jesús, ahora están siendo entrenados, ahora están siendo enseñados de acuerdo a la voluntad que ha mandado el Padre. Amén. Esto es muy importante que nosotros vayamos viendo. Jesús les va a enseñar ahora cómo se vive en el reino de Dios. Y es algo que va en contra de todo lo que ellos ven como terrenal. En el capítulo 10 de Marcos, verso 13, va a poner un vivo ejemplo, y no está hablando de algo literal que ellos tienen que tomar de cómo lo están viendo ellos, sino como Jesús se los va a presentar. Capítulo 10, verso 13, cuando Jesús bendice a los niños y dice que vengan a ellos, es para mostrarles algo a ellos como discípulos también. Le dice en la palabra de Dios, verso 13, y le presentaba niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Sí? Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? No puede ser parte de ese reino, no entrará en ese reino. ¿Qué les está queriendo enseñar Jesús con esta enseñanza en cuestión de los niños? Les quiere decir que el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Pero quisiera que fuéramos a Mateo, nos los va a explicar un poquito más detallado, capítulo 18 de Mateo, verso 3. Y dice la palabra, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, ¿sí? Otra palabra muy importante, os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, otra palabra importante, como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Dice el 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No está hablando de esa situación de inmadurez que tienen los niños, no está hablando de una situación de otro tipo, sino está hablando del tipo de sociedad que en ese tiempo se está moviendo. Los niños eran rechazados, los niños ya habíamos dicho que no tenían, para ellos no tenían una capacidad de poder entender las escrituras, para ellos no podían ser parte de este asunto. Por eso, dice, le están quitando el tiempo a Jesús. Y los discípulos, pues con ese concepto y esa cultura, era lícito que lo hicieran o tenían ese concepto. Sin embargo, Jesús les está enseñando que el estilo ahora que tienen que adoptar es diferente, su manera de pensar tiene que cambiar, y ahora ellos como tal tienen que acercarse con gusto, con gozo, con alegría a buscar ese reino de Dios. Tienen que recibir la palabra y al Rey con gozo, como lo están haciendo esos niños. Con gozo están siendo acercados. ¿Y qué va a hacer Jesús? Dice, los va a abrazar y los va a enseñar y los va a guiar. Así, de esa manera también va a pasar entonces si ellos se consideran como niños, para poder entrar en ese reino de Dios. Es algo muy importante que ellos tienen que entender, no tanto como si fueran como niños inmaduros, sino con esa ingenuidad de poder recibir la palabra y de ser enseñados por el Maestro que en ese momento está enseñando. Amén. Si no fueren como niños, no pueden heredar el reino de Dios. Ese reino de Dios tampoco se va a adoptar o tampoco se puede entrar con obras, lo va a decir. Y tiene un ejemplo vivo con el hombre rico que está a continuación, en Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, verso 17.
¿Ya lo tienen? Ya lo habíamos de hecho visto, y vemos que este hombre rico muestra que conoce los mandamientos y ya ha practicado o ha obedecido cierta parte de ellos. Quiero leerlo una vez más, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como si fuera cuestión de hacer cosas, porque él dice que haré. Sí, o sea, ¿qué me falta hacer? La verdad, he hecho muchas cosas y siento que estoy completo, pero ¿qué me falta hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo en primera: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, es Dios. Ahora, le dice: los mandamientos sabes, ¿sí? Porque se supone que dices que practicas, entonces los mandamientos sabes. Verso 19: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba el problema entonces? Él había mostrado cierta parte de los mandamientos. Había mostrado los mandamientos que van en relación a su prójimo y los había cumplido. Pero ¿cuáles le faltaban? Los que van en relación con Dios. No estoy diciendo que no tenemos que hacer estas cosas, y son parte, de hecho son parte del gran mandamiento, que tiene que ver con dos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces Jesús le va a mostrar que hay algo que todavía le falta y que es muy importante, porque ha dejado esa parte importante en relación directa con Dios. Tenía una relación direccional, horizontal hacia los demás, y estaba bien, pero le faltaba esa parte vertical hacia Dios. Y pareciera que entonces él estaba hablando de cosas que él estaba haciendo para heredar el reino de Dios, pero tiene que ver, no tiene que ver con obras, sino que esas obras tienen que ver con la relación que tenemos con Dios. No dejemos de hacer las cosas que van en forma horizontal sin dejar lo vertical, que es con Dios. O sea, la relación que yo tengo con Dios tiene que ver con la forma en que me relaciono con quién, con mi prójimo. Si no, ¿de qué sirve? Tendremos un ojo dividido. Marcos capítulo 10, verso 23. Dice la palabra: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios, ¿quiénes? Los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, por lo que había visto de ellos, ahora les va a decir cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Porque si se hubiera quedado solamente en la parte donde los ricos no pueden entrar en el reino de Dios, estuviera haciendo acepción de personas, ¿no? Entonces, los que son ricos no podrían entrar en el reino de Dios. Pero Jesús está aclarando: no me estoy refiriendo a los que tienen dinero, sino a los que confían en sus riquezas. Ahora, no está hablando solamente de dinero como tal. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está la riqueza? ¿Está tu corazón, o al revés? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está tu riqueza, tu tesoro? ¿En qué confías? ¿Cuál es la riqueza para ti? ¿Tu trabajo?
cuenta en el banco que tienes? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Qué es? ¿En qué confías? Y Jesús lo va a decir un poquito más claro en Mateo capítulo 6, que también ya lo hemos visto, pero vamos para allá, hermanos. Mateo 6, 19. Primeramente Jesús está hablando de esa confianza que tenemos que tener en el Señor, no en lo que ven nuestros ojos. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Qué es lo que pasa con esto terrenal? Se acaba. Sino, dice el Señor, hay algo más importante: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que les decía. ¿Sí, hermanos? Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿Realmente está en el Señor? Yo me hacía una pregunta, hermanos, en la mañana que estaba meditando esta palabra, y sí, pues, o sea, viene este pensamiento a nuestra vida, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasaría si yo no tuviera mis manos o mis pies, o estuviera en una cama y no pudiera ya trabajar? Dios pondría medios, ¿no? Sin embargo, uno se preocupa, y son cosas que a veces digo, no sé, ¿no? ¿Qué pasaría si mi esposa no estuviera conmigo ya? También, o sea, son cosas duras y fuertes. Pero ¿dónde está tu tesoro? Aún en ello. ¿Realmente está en el Señor? Porque ¿qué pasaría, hermanos, si no tuviéramos algo en el cual dependemos? Y entonces Dios nos hace ver que si Él es nuestro tesoro, entonces tenemos plena confianza que Él estará presente en nuestras vidas hasta el último momento, cualquier situación que sea. ¿Qué tan importante es esto? Quería Jesús que ellos entendieran esto, porque de alguna manera, hermanos, los discípulos estaban siguiendo a Jesús con un interés. Ellos no habían entendido todavía este vivir en el reino. Estaban aprendiendo, y su mente y su corazón estaban en las cosas terrenales, como lo estábamos viendo. Pero no estamos muy lejos. ¿Nosotros dónde estamos confiando? ¿En dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿Realmente es en el Señor? Jesús, hermanos, les va a explicar cómo se vive en ese reino, cómo se piensa en ese reino, cómo deben andar, cómo deben vivir. Mateo 6:25 les dice el Señor una vez más: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y les va a comentar, hermanos, toda la manera en cómo se afana este mundo. Los que dice en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces nos tendríamos que preguntar: yo que no soy gentil, ¿soy como los gentiles? ¿Busco estas cosas? ¿Estoy igual que ellos? ¿O he visto las cosas diferentes? No me afano. Dios me da, Dios bendice, Dios tiene cuidado de los que le buscan, de los que le aman.
¿Qué tenemos que hacer? Da la respuesta en el verso 33. Ustedes busquen primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, no voy a buscar al Señor porque el Señor me promete darme estas cosas. Esto tiene que ser bien claro también. Es una promesa de Dios, que Él tendrá cuidado de los que se acercan a su reino, de los que buscan las cosas de Dios. Es una promesa de Él, y Él tendrá cuidado. Yo no tengo que acercarme al Señor por buscar las añadiduras, lo que Él tiene para mí. Yo tengo que acercarme a Él porque a mí me ha prometido que, hermanos, vida eterna. Y diría la gente que no conoce, hermano, ¿para eso voy a acercarme para vida eterna? No, yo necesito comer, yo necesito disfrutar, yo necesito paz, yo necesito salud. Y Dios no está exento de eso, hermanos. Él sabe de qué cosa tenemos, ¿qué, hermanos? Necesidad. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Sí lo sabe, hermanos. Pero a veces primeramente nos afanamos más, igual que los gentiles, buscando esas cosas, pero queremos también al Señor. Y no es de esa manera. No es de esa manera. Amén, hermanos. Decíamos al principio que para Dios, hermanos, para Dios, todo es posible. ¿Pero qué? ¿Qué? Marcos capítulo 10. Vamos para allá, hermanos. Estábamos viendo la condición del hombre rico, ¿sí? Y estábamos viendo de qué manera Jesús le muestra que es necesario y que le falta algo muy importante. Que no deje de hacer las cosas que está haciendo de forma horizontal, pero que no descuide lo más importante, que es la situación de comunión vertical hacia Dios. Eso es lo que le faltaba, porque cuando se trata de dejarlo todo, ¿quién era su Dios en ese momento? Cuando él se da cuenta de que le dice Jesús, deja todo lo que tienes y sígueme, véndelo, dalo a los pobres. ¿Qué le dice? No, se dio la vuelta y se fue triste, porque era muy rico. Su tesoro, ¿dónde estaba? En la riqueza. Aunque hacía bien unas cosas, amaba más las cosas que hacía o lo que tenía. Su Dios era el dinero. Amén. Pero Jesús le hace ver que así no es posible entrar en el reino. Entonces, de esa manera es como Jesús ahora les está explicando que a un camello, dice en el verso 25 del capítulo 10, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, viendo esa condición que tenía el hombre. Y ellos se asombraban aún más, los discípulos, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué creen que decían ellos esto? Porque tenían una situación similar. Aunque lo habían dejado todo, seguían a Jesús. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, hermano? Dice el verso 27, antes de seguir. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, porque tienen su mirada en la cuestión terrenal. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué quería que le contestara Jesús con esto? ¿Sí me explico a dónde va Pedro? ¿Dónde tenía su mirada Pedro? ¿No pensaba igual que los demás? ¿Lo hemos dejado todo?
¿qué más mereceremos? Dice en otro evangelio, ¿qué más mereceremos? Si nosotros, que lo hemos dejado todo, algunos dejaron algunas cosas, pero nosotros dejamos esposa, hijos, trabajo, todo, te hemos seguido, estamos dispuestos. ¿Pero realmente habían entendido esto? Y entonces Jesús le va a decir en el verso 29: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. O sea, está diciendo Jesús, si hay alguien que realmente haya dejado todo por seguirme a mí, seguramente, va a decir el verso 30, que no reciba, o sea, está diciendo, va a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y pareciera que está diciendo, es de aquí donde sacan, dale al Señor y Él te va a multiplicar al 100 por 1. Porque aquí lo dice. Pero realmente estará refiriéndose Jesús a eso. Si fuera esa la situación, Jesús no estaría hablando de un reino celestial y eterno, o de la vida eterna. Pero con eso les está diciendo Jesús, hay algo más importante donde ustedes tienen que poner su mirada, no en esta tierra, porque esto es vano, esto se corrompe. Inviertan en el cielo, en el reino de Dios. Ahí no se destruye, ahí es eterno. Pero con esto no es que Dios les va a multiplicar todo esto, y a lo mejor sí, porque lo puede hacer, pero a eso no va Jesús. Va a que ellos puedan entender que vivir en el reino es mejor que tener todas las cosas de este mundo que se van a quedar. Y que hay algo más importante que todo eso. Por eso Jesús va a decir en el verso 31, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Estos que busquen un lugar, estos que busquen fama, estos que busquen lo terrenal, serán los últimos. Pero los que quieran humillarse, los que quieran entender, los que quieran ser vituperados por mi causa, entonces serán primeros en el reino. Pero ¿quién quisiera vivir de esta manera? ¿Verdad? Y yo creo que sí hay quien ha entendido cómo se debe de vivir en el reino de Dios. Sin embargo, el que piensa humanamente, el que piensa terrenal, siempre será el último, le dice Jesús. Por eso es que ahí en el verso 32, hermanos, cuando Jesús sigue su camino hacia donde Él tiene que terminar y cumplir el propósito de Dios, ellos tienen una situación en su vida. Dice el verso 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué? Ya se los había dicho, ¿no? A que iba a Jerusalén, pero ellos no querían, no les caía el 20, no podían entender como un rey que, para ellos, como un rey que se iba a establecer y ellos iban a tener un lugar preeminente en la tierra, iba a morir. Para ellos no era bueno. Por eso lo expresan una y otra vez, ¿no? Dice, entonces volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Jesús no se retracta entre lo que tiene que volver a decirles a ellos. Y que ellos tienen que entender que el propósito de Dios es que Él venga y sea maltratado en Jerusalén, y sea vituperado y sea crucificado y muerto. Pero hasta ahí no terminaría. Él resucitaría
resucitaría al tercer día, también se los dijo. Verso 33, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán. Pero hasta ahí no se queda. Mas al tercer día resucitará. Amén. Una gran esperanza. Y vemos que después de que muere Jesús, y cuando van las mujeres a decirles, ellos que están reunidos, ellos no lo pueden creer. Pero si Jesús se los había dicho que Él resucitaría, y ellos no lo pueden creer hasta que lo venga, hasta que es necesario que tomar de toque. Y en medio de toda esta situación, hermanos, vemos su condición real que ellos tienen todavía. Por eso ahí en el verso 35 sigue todavía esta situación y esta lucha donde ellos no pueden aceptar. Dice el verso 35 del capítulo 10: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué querréis que os haga? ¿Usted cree que Jesús no sabía qué es lo que querían? Sin embargo, les quiere que se den cuenta en qué condiciones están. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Habían entendido después de que ya les había dicho, explicado una y otra vez? Y a veces, de la misma manera, también nosotros estamos en esta situación, porque lo hemos visto una y otra vez. Sin embargo, a veces se nos olvida, ¿o qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado? ¿Qué es lo que Dios me ha pedido que haga? Y a veces se nos olvida. Sin embargo, Jesús, con toda la paciencia que tiene y con todo el amor y la misericordia, les podrá decir una vez más. Pero nada más vea el 41, y dice que cuando lo oyeron los 10, ya lo habíamos también escuchado, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y esto porque ellos sí eran muy espirituales, por eso se enojaron. No, ¿verdad? Ya se lo sabe usted. Es que también tienen ese mismo pensamiento, por eso se enojaron. Entonces Jesús en el verso 38 les dice: no saben lo que piden, discípulos, no saben. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Si realmente entendieran, no pedirían lo que piden, chavos, les diría. Sin embargo, híjoles, qué paciencia tiene el Señor, ¿verdad? Ellos le dijeron todavía, no sé si con sarcasmo, no sabiendo lo que piden, porque realmente dicen: podemos. Diría Jesús, si supieran. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, si al Hijo del Hombre lo van a crucificar y va a morir, imagínense qué harán con ustedes, que son los discípulos. Y esto va a suceder. Y si vemos la historia, hermanos, todos los discípulos padecieron una muerte, y dura, por amor al Maestro, por amor al Señor. En la otra situación dice Jesús: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Amén. A eso no he venido. A eso no he venido a decirles dónde se van a sentar, porque eso será otro asunto. Sin embargo, he venido a decirles cómo se debe de vivir en el reino, cómo es que ustedes tienen que adoptar esa nueva vida.
cómo se tienen que preparar, porque tienen que ser ejemplares de aquí en adelante. Ustedes son punta de lanza para muchos. Y si ustedes no lo entienden, entonces esto no va a funcionar. Y entonces para Jesús es su preocupación que ellos puedan entender esto y sepan cómo deben de vivir en ese reino. El hecho de que Jesús les esté diciendo estas cosas es que realmente les iban a suceder. Ellos iban a ser muertos también, iban a ser sacrificados. Y lo más importante es que si Dios y Jesús les había prometido vida eterna, que es lo más importante, esto se iba a cumplir en ellos. Pero ellos tenían que entender la primera parte. ¿Cómo se debe de vivir en el reino? ¿Cómo tiene que ser transformada su mente y su corazón de hoy en adelante? ¿Cómo tienen que ser ahora en medio de lobos feroces? De una selva, de una tribulación que ellos iban a pasar. Porque no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Capítulo 10, verso 42. Es lo que leíamos hace rato. Les va a hacer la diferencia entre los que viven en este mundo y cómo se conducen y cómo ellos ahora tienen que ser. Verso 42, más Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y todas esas cosas son las que para Dios no es imposible hacerlas en el hombre. A eso es a lo que se está refiriendo, que las cosas que son difíciles para el hombre, para Dios no lo son. Y nosotros pudiésemos ver la condición de un hombre o de una mujer y decimos: no tiene remedio, ¿verdad? Pero para Dios, hermano, todo es posible. Hay cosas que el hombre no puede hacer, pero la obra de Dios la puede realizar. Y Jesús es vivo ejemplo, porque les dice en el verso 45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y esto es lo que Él quiere que ellos entiendan, que eso ha venido y que es necesario que Él siga a Jerusalén y cumpla lo que se le encomendó. Por eso después, hermanos, de estos pasajes en donde Él les está diciendo cómo tienen que adoptar ese reino y cómo tienen que vivir, viene una historia del ciego Bartimeo, en el cual les va a mostrar la condición en la cual están. Pero ¿quién es el único que va a poder transformar esa manera de pensar, de vivir, de ver las cosas? Este hombre que era ciego, dice en el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice en el verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La condición de los discípulos es muy similar, aunque ellos no ven la perspectiva en la que Jesús ha venido y lo que Él desea. Y Él les va a mostrar la condición en la que están, pero que Él, como el que puede abrir los ojos, puede andar al cojo,
puede hacer oír al sordo. Se trata de la obra de Dios. Se trata de la obra que Jesús va a hacer ahora en ellos. Así como aquel hombre también que dice que veía sombras y que fue progresiva su vista. De la misma manera, ellos van a ir entendiendo y evolucionando hacia la salvación. Nuestra vida de la misma manera. Así estaba. ¿De quién depende esa obra? ¿Depende como el hombre rico de las cosas solamente que hago? ¿O depende de esa relación que tengo con el Padre y que entonces vivo una vida agradando al Señor? Así tendría que ser nuestra vida. Esa condición, entonces, es la que el Señor va a cambiar en nuestra vida. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Usted lo cree? Oremos a Dios entonces. Pidámosle al Señor que Él sea el que cada día nos transforme, cada día nos guíe, cada día modifique todas las cosas que para nosotros aún siguen siendo terrenales. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, te damos gracias en esta hora. Tú eres el único Dios que puede hacer las cosas en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, tu propósito en nuestra vida y que cada día vayamos entendiendo cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ver las cosas ahora que somos parte del reino. Perdónanos, Señor, si aún todavía cometemos muchos errores. Ayúdanos a transformar, Señor, esas cosas que aún todavía son desagradables para ti. Permítenos glorificarte y vivir una vida que cada día muestre tu gloria en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Fortalece nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Amén. Dios